Nos escondemos de un depredador indiscriminado. Nuestra ansiedad, nuestro pánico es real. Sabemos que no importa cuán minuciosamente lavemos las manos, cuán minuciosamente nos mantengamos aislados. Es solo cuestión de tiempo antes de que la voraz criatura nos descubra a nosotros o a alguien a quien amamos. ¿Podrá la naturaleza ser controlada por la voluntad prometeica del hombre? No somos nosotros quienes la contaminamos. Lo hacemos sin turbación de conciencia. El ser humano ha perdido conexión con la naturaleza y es así como la imagen de Pan y la imagen del diablo se fusionan. Pan se revela, resucita dentro del desierto que llevamos por dentro. Su antigua canción no ha cambiado y nos dice: nunca podrán dominar la naturaleza, a menos que sepan y reconozcan que ustedes son naturaleza. Viernes 13 de marzo 2020. Sueño que estoy parada en la calle frente a la puerta de mi casa. Me detengo porque veo estacionadas muchas ambulancias con las luces encendidas y titilando sin parar. Petrificada, veo salir de mi edificio enfermeros llevando camillas con cuerpos tapados, con sábanas blancas. Miro atónita y no logro comprender lo que sucede. No entiendo qué está pasando. Solo sé que se están llevando gente en las ambulancias. Siento mucho miedo. Vivi. Inicio de la pandemia. Nos encontramos frente a la pérdida. Hemos perdido nuestro estilo de vida tal y como lo conocíamos. Hemos perdido el contacto cotidiano con el mundo exterior. Ya no hay lugares de encuentro disponibles ni para el estudio, ni para el arte, ni para nada. Aquellas afinidades que nos unían a otros en esos espacios simplemente no son posibles. En este momento hay renuncias a temas considerados como normales. Sin embargo, todo aquello se convierte en un anhelo por el momento inalcanzable. Símbolos en la pandemia. Una hermosa colibrí empezó a frecuentar mi balcón. Las dos nos mirábamos. Un día voló dentro de la sala alrededor del árbol de Navidad. Otro día construyó un hermoso nido con flores rojas y hojas en una planta de lavanda de mi jardinera. Otro día el nido se destruyó por una helada. Ella lo miró, lo picoteó hasta que no quedó nada. Luego construyó otro nido aún más hermoso, como diciendo: el hogar es donde uno pone el corazón. La imagen que me viene a la mente es un umbra mundi, una sombra del mundo que se cierne sobre nosotros e infecta nuestras vidas psíquicas. Veo esta sombra extendiéndose sobre el globo como un eclipse solar. El término alquímico para esto es nigredo. El sol está cubierto por la sombra de la muerte. Es la etapa familiar que significa el comienzo de una transformación significativa. La pregunta es: ¿seremos capaces de utilizar esta experiencia para la individuación? Tratar de reconstruir el proceso que culminó en la convocatoria de un grupo de analistas que nos íbamos a reunir alrededor de ayudar, de prestar atención psicológica a las personas que eventualmente podían estar afectadas por la pandemia, no es fácil. Sin embargo, aún recuerdo la emoción, el miedo, la incertidumbre, la ansiedad que comencé a sentir en la época en que el virus empieza a acercarse a Occidente y de alguna manera empiezan a aparecer los planes de encierro de ciudades
primero en Europa y después empiezan a llegar a Latinoamérica. Yo creo que una imagen que pudiera resumir lo que viví y que de alguna manera culminó en esta propuesta fue la imagen del sol negro. El sol, para todos, obviamente, es un símbolo del orden natural, es una referencia importantísima que marca y que ha marcado momentos especialísimos en nuestra vida. Y la imagen de que el sol se oscurece, que el sol en un momento determinado pueda desaparecer, es aterrador. Creo que la sensación de esta peste llegando y el encierro en la casa activó esa imagen del sol negro que de alguna manera ya la conocía porque en otros 3 momentos de mi vida muy importantes las había vivido. En los 3 elementos, en los 3 momentos, la sensación de vulnerabilidad fue muy grande y de alguna manera el lograr que se ubicara, que se construyera un refugio fue fundamental. Yo creo que esa memoria del sol negro y la experiencia de sentir el refugio fue lo que me hizo de alguna manera buscar la propuesta. Uno, porque sabía que entre amigos y entre colegas que compartíamos una misma situación podíamos lograr una dinámica en que nos sintiéramos acompañados. Y lo segundo, porque tenía la certeza de que al estar activados en nuestra vocación como médicos, como prestadores de servicio de salud, médicos y psicólogos, terapeutas, en esa interacción íbamos a encontrar un sentido a lo que estábamos viviendo. Desde allí yo pudiera decir que surgió la necesidad de invitar a este grupo con el cual empezó un proceso que hoy en día estamos recogiendo a nivel de reflexiones y a nivel de experiencias compartidas. Volante de presentación, Grupo de Apoyo Psicológico. Somos un grupo de analistas de orientación junguiana de diferentes países de Latinoamérica y de Europa. Ofrecemos apoyo psicológico individual o grupal para las personas en situación de aislamiento, familias, personal sanitario o personas expuestas a la presión emocional y psicológica generada por el virus COVID-19. La atención es exclusivamente en línea y gratuita. No se realiza atención de emergencias. Para solicitar ayuda, escribe al correo atencionsolidaria2020@gmail.com. Pronto uno de nosotros te atenderá y te sugerirá qué tipo de atención te recomienda. Sentirse partícipe del grupo, por un lado me acompañaba ante tanta soledad y por otro me daba la oportunidad de reflexionar psíquicamente sobre un tema que nos afectaba a todos en general y a cada uno en particular. Los arquetipos, la sombra, las asociaciones y los sueños fueron nuestros primeros escarceos. Y recuerdo 2 sueños relacionados con la pandemia que tuve al inicio de nuestros encuentros, que me estimulaban y me daban la certeza que estábamos, o al menos yo lo sentía así, por buen camino. La invitación inicial del doctor Eduardo para formar parte del grupo GAPSI me atrajo desde la curiosidad, la posibilidad de pertenecer a un grupo, el ser acompañada y por supuesto aprender. La experiencia de estructurar el trabajo y llevarlo a cabo fue enriquecedor. Querido grupo, ¿con qué espíritu de convocatoria has llegado desde diferentes países a esta virtualidad Que nos une a todos dentro de esta pantalla Zoom? Nuestro espíritu está lleno de ayuda y apoyo psicológico. para el acompañamiento de todos aquellos que están viviendo el horror de la pandemia? de la enfermedad, el silencio, La muerte, La pérdida, la depresión, la soledad, La angustia. el sufrimiento. ¿cuándo podremos encauzarnos por otro camino? Mi experiencia como paciente.
¿Cómo se describe una experiencia de aislamiento en la que puedes morir? Sin familiares, solo caras amigables detrás de una máscara y mucha tela quirúrgica. Al principio no aceptas la enfermedad. Luego entiendes que tu cuerpo no está preparado para este golem Frankenstein que te ocupa. Miedo, mucho miedo. Luego un espacio de conciencia que dice que si paso esto, mi vida tiene que cambiar, ocuparme nada más de lo esencial. Si no lo paso, ¿qué dejé? ¿Cuál será mi memoria? Cara o sello. Gracias, Atenea, por la lucha y la conciencia. Soy Leila Daher, pertenezco al refugio y quiero compartir el hecho de que el COVID entró en mi cuerpo hace un año y afortunadamente fue leve su estadía, pero muy profundo mi miedo de poder morir con un elemento desconocido o por un elemento desconocido, invisible y sin origen claro. El espanto, el dolor, el miedo me tomaron y realmente pienso y siento que este tipo de experiencia no hacía falta en el mundo, además de todas las que ya ocurren. Tanto la pandemia como las medidas tomadas para combatirla han tenido un claro impacto psicológico que resulta en ansiedad, depresión, insomnio, negación, angustia y miedo. Los efectos psicológicos se atribuyen a efectos directos e indirectos de la propia enfermedad, así como son consecuencia de las limitaciones del confinamiento. En mi consulta de niños y jóvenes ha sido muy duro ver cómo durante casi 2 años escolares se han perdido rituales de transición, de pertenencia, referentes, que ha dejado a los jóvenes viviendo una vida virtual, a veces falsa, polarizada, incrementando sus confusiones en un periodo de desarrollo de la identidad. Los introvertidos, ansiosos, con pocas destrezas sociales, han sufrido mucho más por el aislamiento, pero al mismo tiempo son los que más temen el regreso. Juan es un hombre de 58 años, soltero venezolano que vive en Miami. Se niega a vacunarse porque ha escuchado decir que la vacuna es un chip electrónico que el gobierno introduce en el cuerpo para poder monitorear sus movimientos. Muchos en los Estados Unidos suscriben estas teorías conspirativas que incluso niegan la realidad de un virus. Juan contrae el virus y fallece a los 5 meses del inicio del proceso de vacunación. La pandemia alteró la rutina diaria, creando un estado de emergencia en el planeta, con desafíos sin precedentes. Para el personal de salud, médico y paramédico, fuerzas de seguridad, policías y bomberos, así como trabajadores no esenciales en el transporte, alimentación y otras industrias. En un primer momento emerge el titán. Su escenario es un mundo abrumado, abatido por la incertidumbre y el miedo. Como jefe de servicio de psiquiatría del Hospital Universitario de Caracas, me tocó estar en contacto con los médicos de todas las especialidades, principalmente las que trataban COVID-19. La primera actitud de los médicos fue descalificar la enfermedad como otro coronavirus más. Lo cierto es que la enfermedad era desconocida. Se activó el arquetipo del médico Asclepios, creo. Nadie confesaba el miedo. Es una emoción vergonzosa. Apegados a los trabajos científicos, negando en principio algunas realidades como la complicación, por ejemplo, tromboembólica de la enfermedad. Luego comenzaron a enfermarse los propios médicos y la tasa de fallecimientos era extraordinariamente alta. Muy poco apoyo gubernamental para los trajes e implementos de bioseguridad. Entonces apareció la propia limitación y en algunos, por lo tanto, apareció el miedo. No querían atender, por ejemplo, ese tipo de pacientes. En otros apareció la reflexión, una mezcla de Quirón con actitud heroica capaz del sacrificio. No se hablaba de esto, solo lo supimos los psicólogos y los psiquiatras del servicio, porque trabajábamos con ellos en los grupos de apoyo o individualmente.
Cuando el titán se agota y modula, abre espacio para que surjan otras formas, entre ellas Quirón. Quirón es quien instruye al dios de la medicina, Asclepios, y además aprende que él también puede morir. En algunos casos, en una nueva etapa del proceso, surge un héroe, pero esta vez con más conciencia de sus limitaciones frente al peligro. Gracias a su conexión con el ánima, el héroe logra algunas victorias que quizás algún día ayuden a salir de este oscuro laberinto. Muchos profesionales de la salud seguimos este sendero porque en algún momento de nuestras vidas no pudimos dejar de oír la voz de nuestra vocación. No pudimos dejar de sentir el llamado de una vida que se vincula profundamente con la vida de los demás. La pandemia dará fe de esta vocación. No puedo imaginar el riesgo permanente de los colegas que ahora trabajan en hospitales. No puedo imaginar su miedo, su inseguridad, su dolor, el dolor que sienten cada día cuando palpan esta realidad. Es un momento en el cual la severidad de Ananké, la inevitabilidad, la compulsión y la necesidad nos abruman. GAPSI es nuestra respuesta, un espacio virtual de encuentro que contiene la psique de terapeutas y pacientes en situación extrema. Un espacio donde explorar los temas, los mitos, los dioses que nos habitan en estos momentos de angustia. Un espacio donde explorar nuestra realidad interior. Asistir virtualmente, congregarnos alrededor de una afinidad que nos convoca a pesar de la crisis. Tal vez porque recuperamos nuestros sueños más preciados cuando nos damos cuenta que tienen todavía un espacio y un lugar a pesar del aislamiento, y que no estamos solos ni que nos hemos rendido. La psique sigue moviéndose, y mientras eso suceda, la creatividad, el deleite, el encuentro han sido rescatados y están siendo custodiados por nuestra capacidad gregaria. La psique es nuestro órgano virtual por excelencia. Aunque no tiene asiento físico, nadie duda de su presencia, al menos en nuestro medio. Esta reflexión ha quedado abierta y no dejamos de darle vueltas constantemente. La pandemia no ha concluido ni sabemos a ciencia cierta si vino para quedarse como otras tantas endemias, pero seguimos reflexionando juntos y eso ya es una gran cosa en estos tiempos. Ya en Venezuela teníamos tiempo atendiendo pacientes virtuales por la diáspora, pero la pandemia nos hizo caer en un exceso que incrementó nuestro cansancio físico y psicológico. La pandemia me hizo potenciar mi creatividad, mi intuición, para poder trabajar con niños, adolescentes y familias. He podido desde mi contratransferencia sentir el dolor, el llanto antes de que emerja, igual como que si el paciente estuviera presencial. El Eros no nos ha abandonado. Sin embargo, nada sustituye poder tener el paciente allí enfrente. Un niño, cuando volvió al consultorio, lo primero que hizo en la caja de arena fue hacer una guerra con el monstruo del Zoom, que ya lo tenía harto. Esa vivencia no tiene precio. Cuando el virus comenzó, eso extraño que nos daba pánico y nos traía un modo de vida desconocido para los padres, niños y adolescentes, empecé a sentir la angustia en las familias. De los padres, de no saber cómo manejarlo. De los adolescentes, al detenerse su vida de alguna forma. De allí surgió la necesidad de atender a padres, parejas, adolescentes y personas de tercera edad en grupos de terapia virtual para acompañarlos en este proceso. El llamado de Eduardo para formar parte del GAPSI me hizo sentir que no estaba sola en la tarea. Aparecieron las imágenes de horror en mí, en mis pacientes, dentro de una atmósfera confusa. El grupo me contuvo, me acompañó. Yo contuve y acompañé a mis pacientes, a mis quereres y a mí misma, aún sin una conciencia clara de la magnitud de lo acontecido, sino dentro del hacer. La consulta. Las crisis tienen esa cualidad de sacar a la luz aquello muy bien guardado,
Emerge entonces lo pendiente, lo doloroso, lo no contemplado, lo que de alguna forma no se tramitó en otros momentos de la vida, pero que en vista de las condiciones únicas que hoy vivimos ya no tiene espacio dentro de uno. Puede aparecer el caos. Hemos sido llamados a la transformación. Cada cual decidirá si la transita o no. El refugio es un espacio oportuno que suple también la necesidad de los terapeutas. Como oportunidad, el refugio es un precioso lugar virtual para el encuentro e intercambio entre terapeutas. Es un lugar creado por la necesidad de tener un espacio donde recuperarnos, transformarnos y crecer dentro del caos que nos afecta y parece nunca terminar. Hestia, diosa del hogar, la que conserva la paz, la que cicatriza tanta herida, quien del altar sagrado de la vida la llama guarda y el calor preserva. Al principio piensas en curar, luego pensé en curarme, abrigarme con los otros, un espacio virtual que se convirtió en realidad. Solo puedo resumir mis experiencias con la única palabra que merece, y es gracias. 4 de abril 2020. Sueño que entro al consultorio como todos los días y me encuentro adentro con un hombre. Parece un enfermero con un ambo de color celeste. Está sosteniendo una bandeja con una jeringa y me dice que no tenga miedo. Yo pienso que algo está mal. ¿Qué hace esta persona acá? ¿Estaría alucinando? Me doy vuelta y atrás mío hay otro enfermero, vestido de blanco, con la misma bandeja y también una jeringa. Me quiere convencer que me deje dar la vacuna. Pienso, me tengo que escapar. Lo empujo y salgo corriendo. Bajo las escaleras y corro por las calles, por la avenida y miro para atrás para ver que no me sigan. Finalmente logro llegar a mi casa y pienso, acá estoy a salvo y segura. Después de este sueño, decido pedir ayuda y le escribo a Eduardo. Me incorporo al grupo de apoyo y a partir de ese momento, el GAP fue mi refugio. Vivi. Hoy puedo apreciar conscientemente las imágenes de horror que surgieron durante este periodo de pandemia, gracias a la contención del grupo, que aún sigue acompañando, porque la incertidumbre y el miedo siguen vigentes. El proceso se mantiene. Gracias, grupo. Gracias, misteriosa psique, que ha sido una invaluable guía, acompañante y maestra. Lo técnico de la intervención también funcionó, pero funcionaba mejor el compartir, el estar cerca, nuestras reflexiones, nuestro incondicional apoyo a nuestro sufrimiento, que resultaba alentador y terapéutico, y también el respeto por cada opinión, por cada reflexión y por cada emoción compartida. Fui al refugio porque quería ayudar. Los regalos más hermosos de la vida llegan de forma inesperada. Allí en el refugio encontré contención, alegría, compañerismo, respeto, sensibilidad, afecto. Momentos conmovedores compartimos, momentos significativos, momentos creativos seguimos compartiendo, momentos humanos. Ahí encontré tantas cosas necesarias para avanzar a pesar de la pandemia. Grupo de apoyo psicológico. Ante la necesidad, surge la oportunidad de mostrar solidaridad entre nosotros y con el mundo. Es una gran paradoja, pues gracias al sufrimiento vivido, en lo personal y colectivo, Eros surgió en nosotros. Fue gracias al estallido del horror, gracias al surgimiento de lo inevitable. Y sabemos que donde hay Eros, se hace psique.